Y verso 14, la última iglesia que nos toca, hermanos, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estas 7 iglesias estaban en Asia Menor, aleluya, y es un mensaje a esta iglesia de la Odisea, aleluya, la cual, hermanos, es una denuncia, amén. El Señor está haciendo aquí una denuncia. Y esto, hermanos, no es favorable para nosotros cuando el Señor trae una denuncia, un reproche contra nosotros, hermanos. Es una acusación, aleluya, y no de paz. Esta iglesia de la Odisea es totalmente diferente a todas las que hemos venido viendo, en las cuales Dios les ha encontrado cualidades y muy pocos defectos, en los cuales el Señor les dice: arrepiéntete, arrepiéntete, amén. Pero a esta iglesia usted va a ver, es muy diferente, aleluya. A la iglesia de la Odisea se le está haciendo esta denuncia que vamos a ver, y es sorprendente, pero también se aplica a muchas otras iglesias que están en el mismo sentido espiritual que esa iglesia estuvo. Por eso, hermanos, este mismo mensaje, aleluya, va dirigido también a todo el pueblo de Dios actualmente, donde quiera que estemos, aleluya, para que no caigamos en esta situación, porque ya conocimos al Señor Jesús, ahora somos su iglesia, ahora somos sus hijos, somos las ovejas de su prado. Pero si nosotros somos obedientes, aleluya, el Señor nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, hermanos, para poder entrar en el reino de los cielos, porque el Señor dijo que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo, aleluya. Entonces, hermanos, miren lo que dice en este pasaje, lo vamos a leer absolutamente todo, y luego vamos a estar analizando los diferentes aspectos, aleluya, que tiene este reproche que el Señor le trae a este tipo de iglesias, aleluya. Y comúnmente las vemos que son esas iglesias que predican mucha prosperidad, pero nada de la vida espiritual y la calidad moral que Dios espera de sus hijos, aleluya. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En las iglesias anteriores que hemos venido estudiando, hermanos, nos damos cuenta que el Señor por lo menos señala unos cuantos que están dentro de todos ellos, a los que el Señor les reprochó que sí estaban guardando la palabra, que sí estaban en fe y de los cuales Dios se agradaba. Y todavía el llamamiento para esas iglesias era que se arrepintieran de las cosas que habían descuidado, porque si no el Señor iba a tomar consecuencias sobre de ellos, aleluya. Y esas consecuencias, hermanos, es que si nos deslizamos, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Estamos entendiendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo está diciendo y reprochándoles: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Una cosa es conocer las cosas de Dios, hermanos, y practicarlas, pero otra cosa es escucharlas, conocerlas e ignorarlas, hermanos, con indiferencia. Y Dios no se agrada de eso.
Este no es un mensaje, hermanos, de paz y de seguridad para ningún cristiano que desea ser salvo. Más bien, hermanos, es una amonestación de parte de Dios que por haber descuidado su salvación la va a perder si no se arrepiente. Amén. Entonces, hermanos, el Señor le está diciendo: ¿por qué eres tibio? Porque no eres frío y porque no eres caliente. Mire, esta iglesia tiene una seguridad carnal. Fíjese, está confiada en las posesiones que tiene, porque dice: oh, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Qué le dijo el Señor al rico? Cuando el rico dijo: oh, muchos bienes tienes, alma mía, gózate y regocíjate, larga vida y regocíjate con todo lo que tu alma desea, alma, ¿verdad? ¿Qué le dijeron al rico? Necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Entonces, hermanos, nosotros no podemos, como estos, no debían de estar confiando en sus cosas terrenas, porque todo aquí es pasajero. La casa es pasajera, temporal, y hasta se destruye si no se puede tener un cuidado apropiado en una casa, en un automóvil. Todo es temporal, hermano. Todo se deteriora, hasta la vida misma. El cuerpo mismo se está muriendo día tras día, y en este mundo estamos de pasada. Amén. Pero lo que sí es eterno va a ser la vida que tendremos después de salir de este cuerpo. Estaremos presentes al Señor. Amén. Y recibiremos la herencia incorruptible en el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Tenemos una casa no hecha de mano de hombre, aleluya, sino de parte de Dios ahí en los cielos. Y tenemos un galardón grande y una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Eso es glorioso y nosotros tenemos que conocerlo. No que Dios no quiera que seamos prosperados. Lo que Dios quiere es que tú no pongas tu corazón, ni quería que esta iglesia estuviera poniendo su corazón en los bienes temporales de esta tierra. Amén. Nosotros trabajamos para un hombre muy rico, millonario, que terminó perdiéndolo todo, y vimos cómo todos aquellos millones se les fumaron como el agua entre los dedos, hermanos. Sin embargo, hermanos, lo que sí es eterno para nosotros es la seguridad de la salvación que Jesucristo nos da. Y nosotros debemos de ser conscientes, aleluya, que tenemos dado de parte de Dios un galardón de vida eterna, aleluya. Bendito sea Dios. Fíjense lo que el Señor le está diciendo en el verso 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Una iglesia fría, hermanos. Dios hubiera querido que ellos fueran por lo menos una iglesia fría. Aleluya, una iglesia fría, aleluya. Es aquella iglesia que conoció las cosas de Dios, perdió el celo por lo santo y lo sagrado de su vida espiritual, pero podía arrepentirse. Oiga bien, podía arrepentirse si quería, porque Dios tiene misericordia de aquel que confiesa su pecado y se aparta. Aleluya. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado que a Él se acerca. Aleluya. Reconociendo. Ellos por lo menos todavía tenían el valor de arrepentirse, porque podían reconocer su frialdad espiritual. Aleluya. Pero mire, una iglesia caliente, aleluya, es celosa de la doctrina y procura una vida, aleluya, de crecimiento espiritual. Una iglesia, aleluya, que es caliente, hermanos, está saturada del poder de Dios, de los dones del Espíritu Santo, y no tiene necesidad de nada, hermanos, como la iglesia de Filadelfia, que el Señor no le reprochó nada, sino era una iglesia fiel y verdadera, y el Señor le dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir a todo el mundo. Aleluya. Bendito sea Dios. Una iglesia fiel, una iglesia que está caliente, aleluya, una iglesia que está en el Espíritu, una iglesia llena de dones espirituales, aleluya, que arde su corazón cuando escucha la palabra de Dios, aleluya. Pero una iglesia, hermanos, fría es inútil. Por eso necesita esa iglesia, hermanos, reconocer. Una persona, una iglesia tibia, aleluya, está cómoda. No le importa
absolutamente nada, escucha y oye como oír que está lloviendo, aleluya, con que no se moje, aleluya, está tranquilo. Pero sin embargo, la iglesia escucha que Cristo viene y se apercibe, aleluya, conoce las señales de su Señor y dice: erguíos porque vuestra redención se acerca. Pero una iglesia fría, una iglesia tibia, hermanos, es inútil. Una iglesia como la de Sardis, aleluya, que tenía, mire, dice en el verso 1, dice ahí en Apocalipsis 3, es una iglesia, aleluya, de Sardis que tenía nombre de que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. Esa era una iglesia fría, hermanos, estaba muerta, aunque tenía nombre de que estaba viva, estaba muerta. Solo que en medio de ellos habían unos pocos, aleluya, que sí habían guardado la palabra del Señor, pero el Señor dice, no velaba, sino que se conformó a una religiosidad y poco a poco se fue muriendo. Eso es lo que le pasa al tibio. Un cristiano tibio, mire, es como mala la comparación, pero va a ser muy bueno para que meditemos. Una ranita tiene la sangre fría y lo ponen en una ollita, hermanos, y poquito a poco le van poniendo la llama y el agua se va calentando y no siente cuando el agua ya está hirviendo y cuando siente se murió, cocinada. Así le pasa al cristiano frío, al cristiano tibio, pero el Señor dice, no nos quiere fríos, no nos quiere tibios, Él quiere que nosotros estemos llenos del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Quiero que se dé cuenta, aleluya, aquí en Colosenses 4:16. Miren, hermanos, en Colosenses 4:16, el Señor Jesucristo, aleluya, nos da una buena enseñanza cuando el apóstol Pablo, hermanos, le habla a esta iglesia de Colosas. Pablo está preso y Pablo envía una carta, fíjese, y se la manda a Timoteo. Y Timoteo, después de que él la lea, la tiene también que mandar al pastor de la iglesia de la Odisea. Este pastor de la iglesia de la Odisea, aleluya, se llama Arquipo, y lo vamos a ver. Fíjese que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Colosa, él la fundó, que cuando esta carta del capítulo 4 de Colosenses fuera leída entre ellos, en el verso 16, también fuera leída en la iglesia de la Odisea, y que la carta a la Odisea la leyeran también ellos en Colosas, y que esas cartas, aleluya, apostólicas también las leamos nosotros, hermanos, porque es la doctrina del Señor Jesucristo, aleluya. Y el verso 17 dice, y que le dijeran a Arquipo, el pastor de la iglesia de la Odisea, que cumpla el ministerio que recibió del Señor, que no se duerma, que se avive. Y a todos los ministros el Señor también le dice eso, que se aviven y cumplan el ministerio al que el Señor les ha llamado. Esta iglesia de la Odisea, en la carta, hermanos, que está dirigida es al ángel de la iglesia, a los líderes de la iglesia, para que no dejen que la espiritualidad de la iglesia caiga. Es responsabilidad de nosotros de estar orando cada día para que el Señor nos haya velando para el día en que Él venga, seamos como las 5 vírgenes sensatas que fueron arrebatadas, porque ellas sí estaban esperando al novio, aleluya. Y cuando vino el novio, dice, ellas se fueron con el Señor. Las otras vírgenes todavía andaban buscando dónde se calentaban, en dónde recibían la unción del Espíritu Santo, y cuando llegaron, el Señor había cerrado la puerta. Y ábrenos, Señor, y el Señor le dijo, apártense de aquí que no las conozco. Nosotros tenemos que tener cuidado. Este mensaje al pastor de la Odisea es un mensaje de exhortación muy claro, hermanos, que tenemos que estar vigilando, tenemos que estarnos avivando en el fuego del Espíritu, hermanos. Ser espirituales y no carnales. Eso es lo que Dios quiere que seamos, aleluya. Menos del mundo y más del Espíritu Santo. Y cada día muriendo al mundo, pero creciendo en los frutos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Señor. Dice que los ministerios son dados de parte de Dios, y usted tiene un ministerio. No importa dónde el Señor lo haya puesto, aleluya, pero hágalo con responsabilidad como para el Señor.
sea responsable y cumpla con el ministerio que Dios le dio, haciéndolo, aleluya, de buena voluntad como para el Señor, que del Señor va a recibir su recompensa. Aleluya. Y nosotros vamos a tomar ese compromiso no como de los hombres, sino un compromiso como con nuestro compromiso con Dios. Aleluya. Así como cuando usted le jura lealtad a su marido cuando se casa, así también le juramos lealtad al Señor cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Aleluya. Y cuando usted recibe un trabajo en las cosas del Señor, debe de ser fiel, debe de ser sincero. Aleluya. Mire, hermanos, nuestro compromiso es con Dios, a pesar de las aflicciones que tengamos en este mundo, que nada nos aparte del amor de Dios, que nada nos quite nuestra mirada de Cristo Jesús, aunque estemos, hermanos, pasando las necesidades que sea, como Pablo, que aún estando preso les mandaba estas cartas a los colosos, a los de Colosenses, aleluya, a los tesalonicenses, a los de Corintio, y esas cartas, gracias a Dios, que las envió el apóstol Pablo mientras estaba preso, porque si no, ni eso tuviéramos nosotros ahora, hermanos, que fueron preservados por obra e inspiración del Espíritu Santo, para que nosotros seamos edificados según Dios en su voluntad. Aleluya, porque la palabra de Dios, esta es su voluntad perfecta y soberana para que nosotros crezcamos, aleluya, en el conocimiento de Dios y en los talentos, en los ministerios y en la obra que el Espíritu Santo nos ha puesto. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ir a 2 de Timoteo, aleluya, capítulo 4 y verso 5. Es importante, hermanos, que entendamos estas cosas. Nosotros sabemos, somos de Dios, aleluya. Aquí en 2 de Timoteo el apóstol Pablo le dijo esto también a Timoteo. Mire, este es el pastor, aleluya, y evangelista. Es un joven, aleluya, que es soltero, aleluya, pero sin embargo, a pesar de ser soltero, él estaba siendo fiel al Señor en el ministerio que Dios lo había puesto, aleluya. Debía de cumplir con el compromiso de Dios, aleluya. No es necesario que el ministro esté casado para ser santo. Mire, hermano, Pablo dijo, yo quisiera que todos fueran como yo, porque él fue soltero, aleluya. Pero por causa de la continencia, dice que algunos no tienen don de continencia, mejor cásese antes que se pueda quemar. Timoteo también era un pastor joven, aleluya, soltero. Y este joven fue fiel, instruido por su abuela y su madre Eunice y Loida. Y él fue fiel a la palabra del Señor, conforme todas las cosas que había aprendido de su madre y de su abuela, y por la instrucción del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dijo esto también a Timoteo, el pastor evangelista. Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, a pesar de todo, hermano, a pesar de todas las circunstancias, soporta las aflicciones. Mire, le está diciendo, no seas cobarde. No vas a dejar ahí la obra tirada porque hiciste algo o porque te pasó tal cosa. No seas cobarde, sigue adelante. Pablo tenía, hermanos, el pretexto de colgar la toalla, porque lo habían azotado, porque lo perseguían, porque lo maltrataban, lo apedreaban, hermano, lo encarcelaban, lo detenían. Y sin embargo, Pablo estaba corriendo la batalla, la carrera, hermano. Él estaba cumpliendo con el ministerio, aleluya, y el don que Dios le había dado. Y note usted que le está diciendo, no te acobardes, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, yo no sé en qué Dios te ha puesto a ti y en qué Dios había puesto esta iglesia, y no cumplieron ese privilegio, esa iglesia de la Odisea. Y le dijo el apóstol Pablo, porque yo, oiga, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Mire, hermano, y el tiempo de mi partida está cercano. Oiga, cómo estaba listo Pablo para su partida como ministro y apóstol según el ministerio que recibió del Señor. Él estaba preparado, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
El ministerio de parte de Dios es un ministerio de confianza para vida eterna. Y cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes que aquí en la tierra estamos de pasada, pero vamos a dar cuenta delante de Dios de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Pero Pablo estaba seguro, confiado que él había acabado la carrera. Nosotros quizá apenas estamos comenzando este año porque nos hemos dado cuenta que quizá el año pasado y los otros años no hicimos mucho o quizá hicimos muy poquito. Pero queremos comenzar este año para hacer cosas mejores, aleluya, porque sí podemos, hermanos. Dice la palabra del Señor que a todos Dios nos ha dado la capacidad, aleluya, el talento, la inteligencia, la sabiduría, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y si alguno carece, dice la palabra del Señor, de sabiduría, demándele a Dios que les sea dar. Y si no tiene el Espíritu Santo, pídalo a Dios. Dice que Él es el que lo da, sin medida, aleluya, abundantemente. Si usted lo quiere, pida más, cada día más. Como dice esa alabanza, queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder de ti, Señor, aleluya. Cada día más, hermanos. Y así vamos a poder agradar al Señor, porque sin Él nada podremos hacer, aleluya. El apóstol Pablo ya conocía, aleluya, que él estaba preparado, pero él estaba listo para lo que venía. Él sabía que tenía que partir, pero sacrificado. Muchos ministros ya murieron, pero ellos solamente se durmieron, aleluya. Quizá con mucho dolor de cabeza, quizá con mucha fiebre, pero padecieron por una enfermedad, pero no murieron crucificados en una cruz como mi Señor. Aleluya. Ni tampoco decapitados como los apóstoles, ni lacerados por causa del evangelio. Y sin embargo estos hombres no se acobardaron y siguieron, hermano. El apóstol Pablo fue abandonado por muchos que caminaban en el evangelio con él. Miren 2 de Corintios 5, vaya conmigo a 2 de Corintios 5, hermano. Fíjense que por esto es que cada uno de nosotros, según el don o ministerio o talento que el Señor nos ha dado, hermanos, aleluya, tenemos que hacerlo fielmente para edificar la iglesia. Usted es responsable de lo que Dios le da. Y usted va a ser, hermanos, responsable de dar cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo y tuvo la oportunidad de hacer lo que le haya tocado hacer. Y siéntase contento, aleluya, siéntase dichoso, porque tenemos algo que hacer para el Señor. Para cada uno va a recibir el don que Dios tiene para cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Gloria a Dios. Y dice, Pablo sabía que si él salía del cuerpo iba a estar presente del Señor. Hermanos, mientras estamos en este cuerpo estamos ausentes del Señor, pero estamos militando, estamos trabajando, ganando almas para Cristo, aleluya, allá afuera y consagrándonos aquí en el Señor. Y Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, esta carne se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas, de manos, y es eterna en los cielos. Y por esto también gemimos de ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Queremos un cuerpo celestial para ya no ser un cuerpo mortal. Como dice el Señor, ¿verdad? Que vamos a ser transformados cuando Cristo venga por nosotros. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Se acuerda que a los de la Odisea le dice el Señor que se ponga vestiduras blancas para que no enseñen sus vergüenzas, porque están desnudos, ¿verdad? Ellos están descubiertos, hermanos, porque ellos no tienen la confianza de un ministerio, aleluya, de haber sido fieles en el ministerio, y van a tener que enseñar las vergüenzas cuando sean juzgados públicamente, en el día que sean juzgados y den cuentas, aleluya, de todo lo que hicieron en el cuerpo, aleluya, mientras estaban vivos, aleluya. Gloria al Señor. Y en el verso 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que hizo esto
Para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradable al Gloria a Señor. Dios, gloria a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo sabía y no tenía miedo de morir. Y sabía que él iba a morir por causa del ministerio de la palabra que tenía. Que él iba a morir por causa del testimonio de Cristo. Pero el Señor lo había llamado para ser testigo de su santo poder en todas las regiones donde él fue a establecer iglesia. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Hermanos, Dios. es un ministerio no en apariencia, sino en sinceridad de corazón y sin temor, sin cobardía. Aleluya. Fue un ministerio de corazón, hermanos. Y eso, hermanos, sabe el siervo de Dios que cada uno va a recibir recompensa según lo que haya hecho. Gloria a Y Dios. él sabía que le estaba reservada una corona incorruptible en el reino de los cielos. Y Gloria no a Dios. solamente para él, sino para cada uno de los que amamos y esperamos su venida. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Miren Apocalipsis 3:14. Es esta carta escrita dirigida al ángel, al pastor Arquipo de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje, hermanos, que se le está dando, que se le conocen las obras a la iglesia. Y es una iglesia no fría ni caliente, sino que es una iglesia tibia, hermanos. Entonces dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, un cristiano frío es un cristiano, hermanos, que no es sino, discúlpenme la palabra, pero a esos cristianos tibios de la iglesia de la Odisea le estaba diciendo el Señor que eran hipócritas, porque estaban más mundanos que cristianos. Entonces, hermanos, que solo tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos, les dijo también a la iglesia de Sardis, en el capítulo 3 y verso 1. Entonces, solo tenían la apariencia de ser cristianos, pero estaban muertos. Ellos decían que estaban vivos para Dios, pero realmente estaban activos en el pecado. Hermanos, un cuerpo sin el espíritu está muerto. Está muerto. Amén. Nosotros sabemos, hermanos, que esta iglesia fría, a la cual el Señor le dice que estaba muerta, ya no tenían el Espíritu Santo, y al morir, otro toma su lugar de trabajo, otro toma su lugar, hermano, tal vez en su hogar, porque la viuda se casa con otro, aleluya, los hijos ya no le llaman padre a él, sino a su padrastro, y entonces otro toma su lugar y el Señor le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Porque a lo mejor otro llegará para ser más fiel. Por eso, hermanos, tenemos que ser nosotros inteligentes. Retén el talento que Dios te ha dado, el ministerio que tú tienes. Haz obra de evangelista. Enfócate en lo que Dios te ha dado. Y haz tú bien tu papel, tu trabajo en la obra del Señor. Para que otro no tome tu corona, porque el Señor tiene galardón para ti. Igual que para ellos. Gracias a Dios que aquí por lo menos estamos perseverando y estamos en la lucha. Estamos, hermanos, buscando cada día el avivamiento de parte de Dios y tratando de ser mejores cada día. Pero esa iglesia, hermanos, esos miembros de la iglesia de la Odisea eran cristianos tibios. Estaban muriendo espiritualmente, igual que la iglesia de Sardis, que llegó a estar muerta. Entonces, tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos, ¿verdad? Así que el Señor les dice a estos que por no estar muertos totalmente y por no estar en avivamiento espiritual, porque no eran fríos ni calientes, por cuanto eran tibios, los iba a vomitar de su boca. ¿Por qué se dice vomitarlo de su boca? Porque están dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero van a ser expulsados muchos. Cuando Cristo venga, no se los va a llevar a todos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Miren, los escogidos van a ser aquellos que se han limpiado, aleluya, como la iglesia de
de Filadelfia, ¿verdad? A la cual no tuvieron reproche, guardaban la palabra de Dios, tenían testimonio, no habían dejado infiltrar cosas mundanas y paganas dentro de la iglesia, no toleraban el recasamiento, no toleraban las cosas que Dios condena. Ellos siempre estaban alertas, aleluya, no de ser duros y malos, sino porque Dios ama al pecador que se arrepiente, aleluya. Dios ama a cualquiera que sea pecador y venga y se arrepiente. Y en esa iglesia me imagino que estaba creciendo, buscando que las almas se arrepintieran. No llegaban para ser condenadas, sino instruidas en la gracia de Dios para que pudieran entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, pero porque eres tibio te va a sacar de la iglesia. Ya no vas a ser hijo, sino dice la Biblia que serían bastardos. Pero el Señor a tiempo les está hablando a la iglesia de la Odisea, porque Dios al hijo que ama lo castiga, lo reprende, lo exhorta. ¡Aleluya! Y a veces lo corrige y lo castiga, hermanos. Y al que Dios no toma por hijo, o el hijo que no acepta la reprensión de su padre, Dios lo desecha y lo tiene como un bastardo. Así dice el libro de Hebreos capítulo 12. Sin embargo, hermanos, el Señor les está hablando a tiempo a esta iglesia. La Odisea, la iglesia de la Odisea, esta es una iglesia jactanciosa, porque el Señor Jesús le dice, verso 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, muchas de las iglesias de la prosperidad y otras que tienen miembros muy enriquecidos que creen que no tienen necesidad de nada porque con su dinero pagan un doctor que los cure. ¿Para qué tanta fe que el Señor los sane? No oran cuando tienen una necesidad. Van aquí, van allá y prefieren andar buscando hasta el brujo, pero no se rinden a Cristo, ni buscan el favor de parte de Dios. Creen que con su dinero pueden comprarlo todo, pero no pueden comprar el cielo. Bendito. Es necesario, hermanos, de que nosotros entendamos que esta iglesia eran miembros muy enriquecidos que creían que no tenían necesidad de nada, porque con ese dinero podían comprar todo, pero ni con todo su dinero podían comprar la entrada al cielo si no se arrepentían. Hermanos, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a evaluar cada iglesia antes del arrebatamiento. Aleluya. Y dice que enviará a sus ángeles del cielo para que junten primeramente todo lo que no servía, lo que servía de tropiezo, lo que estaba estorbando en cada iglesia, lo van a atar y dice que como la cizaña la van a quemar en el fuego. Dios nos está hablando a tiempo, hermanos. Mire, Dios es amor, pero Él también es fuego consumidor. Y dichoso todo aquel que en Él confía, porque no será deshonorado. Aleluya. Es que el cielo no se compra con dinero, mi hermano. El cielo se compra con arrepentimiento, aleluya, con obediencia a la palabra de Dios, con una nueva conversión, aleluya. Nadie puede entrar en el reino de los cielos sino solamente aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesús. Así que si no se arrepentían de su tibieza espiritual, les dijo que su vida pecaminosa y su desamor por el prójimo y por Dios les iba a costar muy caro. Nosotros, hermanos, sabemos que una persona ardiente en el Espíritu es aquella que cuando se les habla de las palabras del Señor, vaya conmigo a Lucas 24. Hermanos, estas personas que oyen la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, sus corazones arden. Aleluya. Sus corazones dentro de ellos arden porque es la palabra del Señor, y como estamos esperando al Señor Jesucristo, queremos conocer cuál es el camino que nos lleva al cielo. Aleluya. Entonces ellos siempre siguieron al Señor Jesús porque el Señor Jesús les decía que Él era el camino, la verdad y la vida. Y aleluya, nadie puede venir al Padre si no es por Él. Aleluya. Ellos seguían a Cristo, aleluya. Y cuando escuchaban sus palabras, dice que millares de personas salían para escuchar su palabra, porque eran palabras de vida eterna. Por duras que eran, a veces se les tildaba al Señor de que sus palabras eran muy duras. Y la gente se iba porque no podían soportar las exhortaciones del Señor Jesús.
Y les dijo el Señor Jesús a los discípulos, cuando llegaban los discípulos y le decían: Señor, tus palabras son muy duras, míralos, están yendo. Y el Señor les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Es que el Señor, hermanos, vino a salvar lo que está perdido. Y Dios quiere que cambiemos y limpiemos este corazón. Un corazón habituado a las cosas del mundo. Pero nosotros ya no podemos ser del mundo, porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Dios nos ha llamado para que salgamos del mundo. Aleluya. Miren, aquí en Lucas 24 vamos a ver un grupo de personas que ardieron sus corazones. Vamos a verlo en Lucas 24, verso 13, rápidamente por causa del tiempo, hermano. Dice: y he aquí, dos de ellos iban al mismo. Estamos hablando del día en que resucitó el Señor Jesús. Ya habían visto que lo crucificaron y que se murió y que lo enterraron, aleluya. Pero al tercer día, cuando resucitó, que ya las Marías habían llegado en la mañana para darse cuenta que el Señor había resucitado. Ya habían ido a decirle a los apóstoles que había resucitado, pero el Señor le dijo: ve y dile a tus hermanos que he resucitado. Les dijo a ella, ¿verdad? Y el Señor dice que se apartó de ellas, pero allá apareció con los de Emaús. Y mire qué pasó. En ese camino a Emaús iba el Señor Jesús, y he aquí dos de ellos, en el verso 13, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oiga, ellos no podían creer, ni cuenta se dieron que el Señor Jesús iba con ellos, porque ellos todavía estaban pensando que tal vez estaba todavía en la tumba. Y sin embargo, dice en el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados, no podían ver, estaban enceguecidos para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, les dijo el Señor Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aleluya. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio, y entonces les fueron abiertos los ojos. ¡Aleluya! Y le reconocieron, mas él se desapareció de sus vistas, y se decían el uno al otro, que él le dice que no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino. ¡Aleluya! Y cuando nos abría las escrituras. ¡Aleluya!
Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron, aleluya, a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido también en el camino a Emaús y cómo le habían reconocido cuando el Señor partió el pan, aleluya. El Señor tomó la cena con ellos, hermanos, y ahí se dieron cuenta. Y muchas veces hay cristianos tan fríos, aleluya, que no se consternan con el sacrificio de Cristo, no consideran el valor de las cosas espirituales, que un rey de gloria, no un rey de este mundo, vino para morir por nosotros y pagar por nuestros delitos y por todos nuestros errores, hermanos, para que tengamos la entrada al cielo. Y Él ahora vive, aleluya, sentado en el reino de Dios, a la diestra de Dios Padre, aleluya, justificado, aleluya, por nosotros, hermanos, para justificación nuestra, aleluya. Gloria a Dios. Para que nosotros seamos salvos, aleluya. De esa manera deben de arder nuestros corazones cuando leemos estas escrituras que son sagradas, que nos dan testimonio, aleluya, que Jesús quiere encontrarnos, aleluya, en una vida espiritual, aleluya, y no carnal, aleluya, desesperadamente, aleluya. Tenemos que enfocarnos y poner nuestra mirada en Jesús, aleluya, no dejando de orar, no dejando de congregarnos, no dejando de leer su palabra, porque en ella tenemos la evidencia de la vida eterna, aleluya. En la palabra de Dios tenemos el testimonio de Jesucristo, el Salvador del mundo, aleluya. Amén. Hermanos, el tibio se acomoda, vive una vida conforme, solo despierta si lo motivan o si saca provecho para ir a buscar a la iglesia. Aleluya. Nosotros, hermanos, en la iglesia tenemos un trabajo que ejercer y funciones, aleluya. Y a eso vamos a venir. Es alguien, hermanos, que no se da cuenta de su necesidad de acercarse a Dios, ni le preocupa, hermanos, si se muere en esa condición espiritual. Hay personas, hermanos, que uno le dice: no te mueras sin Dios, arrepiéntete. Y empieza, hermanos, más que todo a hacer memoria de las cosas malas que vivió y a quejarse cuando tiene todavía la oportunidad de arrepentirse. Pero una persona tibia, hermanos, no se preocupa por la condición en que va a morir. Y aunque sabe que hay pandemias, aunque sabe que hay peligro de muerte por donde quiera que vamos, hermanos, salimos muchas veces descuidados, hermanos, sin orar, sin buscar de Dios y sin arrepentirnos. Nos acostamos, el sueño es pariente de la muerte, y hay muchos que al despertar en la mañana no amanecieron. Hermanos, sin darnos cuenta, a veces hasta sanos podemos estar y no amanecer el siguiente día. Pues por cuanto son tibios, dice el Señor, los va a vomitar de su boca. La iglesia de Esmirna, ahí en el capítulo 2:1, a la iglesia de Esmirna le conocía sus obras, entre tribulaciones y pobrezas, pero el Señor le dijo que no era pobre, sino rica. Pero a esta iglesia en su jactancia le dice: son pobres. Aleluya. Porque Dios tiene una herencia incorruptible en el reino de los cielos para cada uno, hermanos. Una heredad y una ciudadanía en el reino de los cielos. Aquí luchamos y hacemos cualquier cosa por tener una ciudadanía de cualquier nación donde queremos vivir. Pero la ciudadanía del reino de los cielos, solo los valientes la arrebatan, hermanos. Solamente aquel que la está esperando, aleluya. Solamente aquel que verdaderamente está caminando con Cristo, cada día con Cristo, aleluya. Y tenemos un galardón grande, aleluya, para todo aquel que en lo poco sea fiel, y en lo mucho lo pondrán, aleluya. Nosotros, gracias a Dios, que le estamos esperando, pero la iglesia de la Odisea, que se jactaba de ser rica y que de nada tenía necesidad, Dios le dijo que era pobre. Para Dios eran unos desventurados, miserables y pobres.
Hermanos, ellos se creían prósperos en la tierra, pero para con Dios no tenían herencia en el reino de los cielos. Hermanos, Mateo 6:20 dice: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. En Lucas 12:33 dice que demos ofrendas para hacer tesoros que no se envejezcan, hermanos. Tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla los destruye, porque donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Aleluya. Esa iglesia de las iglesias de la prosperidad siempre están buscando la prosperidad, pero Jesús quiere que nosotros seamos ricos en Dios. Amén. Hermanos, que nos llenemos del poder de Dios, que así como nosotros buscamos la prosperidad material, también busquemos la prosperidad espiritual. Amén. De manera que así como tu alma está en crecimiento día tras día, hermanos, así como prosperas también, aleluya, en la bolsa, con tus valores personales, el Señor quiere que también tu alma siga creciendo, aleluya. Entonces, hermanos, el Señor dice en primera de Pedro 1:7, aleluya, que compren oro refinado en fuego, y dice la palabra del Señor, aleluya, de primera de Pedro, capítulo 7, aleluya, en el capítulo de Pedro 1:7, mire lo que la palabra del Señor dice. Fíjese que a veces nosotros nos quejamos de las pruebas. Nosotros nos quejamos, hermanos, porque tanta lucha, tanta oposición, pero en realidad el Señor dice: porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, por causa del tiempo, hermanos, quiero que vayamos rápidamente y escuche bien. El Señor le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fe. Nosotros, hermanos, tenemos que procurar, hermanos, no estar acomodados con esta iglesia, y que en el momento de la prueba sepamos de que el Señor nos está probando la fe, a ver si vamos a ser cobardes y no vamos a cumplir con el ministerio que Dios nos ha encomendado. Seamos fieles hasta la muerte y vamos a recibir la corona de la vida. Hay que leer las Sagradas Escrituras para que el Señor nos limpie, hermanos, la manera como vemos las cosas. Por eso te digo que compres colirio para que veas. No perdamos la visión espiritual, hermanos. No perdamos, hermanos, porque el Señor aquí le está diciendo: unge tus ojos con colirio para que veas. Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Nosotros éramos ciegos espirituales porque no mirábamos las cosas de Dios como Dios las ve. Ahora ya las conocemos. Seamos, Señor, sabios, hermanos, para con el Señor. Seamos sabios y aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Pidámosle al Señor, aleluya, que nos limpie. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lámpara para que alumbre, aleluya. Este es el colirio para nuestros ojos, para que alumbre nuestro camino. El Proverbio 6:23 dice que el mandamiento, aleluya, de Dios es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones, dice, te instruyen para que te guardes del pecado. Hermanos, la iglesia de la Odisea perdió con Dios, perdió la visión espiritual. Nunca tuvo dificultades por causa de que siempre tenían cómo comprarlo todo. Ah, no puedo ir a tal parte, me compro un carro. Y si quiero ir más lejos, un avión. Me compro un ticket de avión y llego mañana. ¿Para qué tanto viaje en el camino? Hermano, todo bien acomodado. No tuvieron dificultades ni por causa del evangelio, aleluya, ni hicieron la obra, y su fe no fue ni siquiera aprobada, porque ¿cuál fe si eran tibios, hermanos?
dificultades para demostrar que podrían seguir adelante al pasar tantas dificultades por ser cristianos. No sufrían por nada, siempre estaban acomodados. Mire, hermanos, nosotros cuando tenemos que algo nos duele, lo primero que hacemos es buscar a Dios. Hermanos, porque no estamos confiando ni siquiera en un doctor que nos sane, porque ya ni nos quieren sanar. Pero hermanos, ni siquiera corremos al brujo, porque nosotros sabemos que poderoso es Dios para socorrernos en todas nuestras necesidades. Aleluya. Porque conocemos que fuera de Dios no hay quien salve. En Él estamos confiando. Hermanos, nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro médico divino y nuestro Salvador. Esos ojos cargados de concupiscencias y sin visión espiritual que ellos tenían, aleluya, necesitaban el colirio de Dios. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve nosotros también. Necesitamos colirio para limpiar nuestra visión espiritual. Esa iglesia estaba dedicada a las charlas de motivación, pura motivación personal. No, es que yo quiero que me levanten el ánimo. Mejor, mira, hermano, ríndete a Cristo, dobla tus rodillas, que en vez de levantarte el ánimo, mejor hay que ponerte de rodillas. Así es como el Señor nos quiere, hermanos, bajando para que subamos, muriendo para que vivamos, aleluya, muriendo a las cosas del mundo, bajando, aleluya, humillándonos delante de Dios. Nosotros necesitamos, aleluya, ese avivamiento, aleluya. Esas iglesias estaban buscando la motivación personal y la psicología, puras finanzas, hermanos, solo que les hablaran de prosperidad espiritual, pura prosperidad material y económica. Solo querían saber que se arreglaran sus problemas de esta tierra, pero no querían arreglar sus cuentas con Dios. Esta iglesia había perdido la identidad de ser una iglesia cristiana. Y Jesús dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Esta era una iglesia que ni buscaba a Jesús, andaba buscando lo suyo propio. Tibios con apariencia de cristianos, apariencia de piedad, pero sus obras negaban la eficacia, hermanos, de ser cristianos. Entonces, como aquella higuera que parecía una higuera frutal, pero pura hoja y ni un fruto, hermano, y Dios la maldijo, el Señor Jesús la maldijo y se secó. Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Y el Señor la había maldicho un día antes y la higuera se secó porque el Señor tenía hambre y no encontró un fruto. El Señor está buscando fruto digno de arrepentimiento en nosotros, aleluya. No en personas que se recrean con el pecado y en las cosas del mundo, que leen la Biblia y no dejan que la palabra los cambie, sino siguen mundanos. Ciegos que no pueden ver las cosas de Dios como Dios las ve. Efesios 1:18 dice que el Señor está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que el Señor Jesús nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Así que una iglesia que quedó desnuda delante de Dios, quiere decir el Señor le dio toda su vergüenza, todo lo que hacía a ocultas, todo lo que a veces pensaban que nadie miraba que hacían, salían, aleluya, con apariencia de piedad, pero eran puros lobos con piel de oveja. Pero el Señor dice que esta iglesia había quedado desnuda, lejos de la presencia de Dios y escondidos, según ellos, de Dios, así como Adán y Eva cuando pecaron, que se escondieron y tuvieron miedo y le dijeron, Señor, tuvimos miedo, y porque ellos habían pecado delante de Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y necesitan ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Nosotros necesitamos ser justificados gratuitamente por gracia.
mediante la redención en Cristo